Hola, vamos a ver los conos de luz y las geodésicas. Bien, un observador que está a una distancia constante con respecto a un objeto masivo tiene un objeto. Obtén los diagramas espaciotemporales y los conos de luz. Bien, vamos a hacerlo. Bien, aquí tenemos el objeto masivo y en principio vamos a dejar caer el objeto. La velocidad inicial va a ser 0. Recordemos que respecto al sistema de referencia que está aquí, este va a ser la cuadrivelocidad y que la derivada de la cuadrivelocidad con respecto al tiempo propio va a ser 0. Aquí generalizamos a relatividad general diciendo que la derivada absoluta con respecto al tiempo propio del cuadrivector velocidad es 0 y de aquí sacamos la ecuación de la geodésica que nos da la trayectoria que va a seguir el objeto para caer dentro del... no es un agujero negro, un objeto masivo. Bien, el observador va a mantener la distancia constante respecto al objeto masivo, que tiene esta línea universo. El observador va a tener la siguiente línea universo y en cualquier punto este va a ser el cono de luz del observador. El objeto lo que va a hacer es lo siguiente. Va a dejarse caer aquí a velocidad 0 y lentamente su trayectoria va a ser desplazarse hasta que intersecta con la línea universo del objeto masivo que estaría aquí. Entonces esta trayectoria con respecto al cono de luz del observador va a ser equivalente al movimiento de la geodésica, ¿de acuerdo? Cayendo hacia el objeto masivo. Este sería el cono de luz del objeto, ¿de acuerdo? No del observador, ¿vale? Que tendría también su propio cono de luz. Bien, vamos a ver qué pasaría ahora si lo dejamos caer con una cierta velocidad. Bien, en este caso, el observador no deja caer el objeto, sino lo lanza con una cierta velocidad en una dirección cualquiera. Bien, en general hacia el agujero. Pues aquí no se despega suavemente de la línea universo, sino que sale con una cierta velocidad y el objeto, con su propio cono de luz, va a unirse a la línea universo del objeto masivo. Esta va a ser la geodésica que va a tener lugar para la trayectoria del objeto a lo largo del espacio-tiempo curvo. ¿De acuerdo? Bien, faltaría un caso que es ¿qué pasaría si lo lanza con una velocidad opuesta? Bien, ahora el objeto lo lanzamos en el sentido contrario al objeto masivo y de alguna manera el objeto masivo lo atrae y caería con la geodésica en esta dirección, ¿de acuerdo? Entonces el cono de luz del observador, este sería la línea universo del observador, lo que obtendríamos sería algo parecido. El objeto inicialmente se va a la izquierda y luego va hacia la derecha hasta que finalmente llega a la línea universo del objeto masivo. Esta trayectoria sería equivalente a la geodésica que seguiría a lo largo del espacio-tiempo curvo que seguiría esta ecuación de aquí. Faltaría una cosa que es el cono de luz del objeto. Bien, esta sería la línea universo del objeto que vería cómo
el observador sale hacia la izquierda, o sea que el objeto está cayendo hacia la derecha, pero es su sistema de referencia. El observador tendría su propio cono de luz y esta sería su línea de universo y vería que el objeto masivo se acerca hacia él desde la derecha con su línea de universo, este sería el cono de luz del objeto masivo, hasta que se uniría con ambos, ¿de acuerdo? Bien, ven.